noches, bienvenidos a esta nuestra casa de televisión digital 31.2 de la televisión digital abierta. Antes que nada, vamos a pedirle mis disculpas a todas aquellas personas que siguen el noticiero central de nuestra emisora. El noticiero hoy no pudo salir por desperfectos ajenos a nuestra emisora que tienen que ver con un problema de transformadores que hubo aquí en el sector de Ciudad Atlántida. Por eso es que desde las 15 horas estuvo sin energía eléctrica todo este sector. Arduamente trabajaron las cuadrillas de la cooperativa eléctrica y finalmente, así como lo hicieron saber a través de un comunicado que llegó un poquito tarde, después de que mucha gente empezara por redes sociales a preguntarse qué había pasado, que todo este sector estaba sin energía. Bueno, finalmente la cooperativa eléctrica largó un comunicado informando que esto se producía por un corte no programado y que había surgido desde un desperfecto en uno de sus transformadores de este sector. Por lo pronto, bueno, ya está restablecida la energía eléctrica, creemos en todo el sector de Ciudad Atlántida, así que fue por ese motivo que el noticiero central del día de la fecha no pudo salir. Por lo pronto vamos a tomarnos estos primeros minutos del programa para hablar del acontecimiento, obviamente que seguimos muy de cerca todos los rosaleños y todo el país en general, que tiene que ver con la desaparición del submarino Ara San Juan. 14 días ya pasaron de aquella primera y última comunicación que mantuvo el submarino con su base de Mar del Plata y de la cual hasta el día de hoy no se pudo saber nada. Vamos a compartir el último parte de prensa emitido en el mediodía de hoy por la Armada Argentina, es que estuvo a cargo, como siempre, como todos los días, por el capitán de navío Enrique Balbi. Ahí en la placa les actualizamos el área de búsqueda concentrada en la mayor probabilidad de ocurrencia de posible posición del submarino Ara San Juan. Esa área surgió, yo les venía resumiendo estos días, de una primera área informada por Estados Unidos de Norteamérica, luego al día siguiente con la información de Austria en una elipse, y en la cinemática del submarino, o sea, en función de los cálculos matemáticos del rumbo y velocidad que había informado por telefonía satelital y por mensaje naval el submarino, se redujo a esa área que ustedes ven de 40 kilómetros de radio, que para que tengan una equivalencia rápida, aproximadamente son 20 Capital Federal. Como les digo, 8 buques mantienen el barrido, cada uno en su calle. Ya se encuentra presente en el área de operaciones el Soficiem, con el minisubmarino de los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta tanto no se pueda localizar y detectar al submarino apoyado en el fondo, no va a poder ser utilizado. Por la noche estaría arribando a Comodoro Rivadavia el aviso de la Armada Argentina y las Malvinas, el cual, cuando amarre, hoy por la noche, mañana embarcaría ese vehículo sumergible a remoto de origen ruso, el Panther Plus, que tiene un alcance operativo de inmersión de 1000 metros. Ayer un colega me había preguntado, le actualizo y yo no tenía el dato preciso. Hay al momento un 68% de esa área registrada en la placa barrida. Así que le contesto al colega, no sé si vino hoy, pero bueno, ese era un dato pendiente que quería averiguarles. El resto, un resumen de los datos duros, que ya lo venimos repitiendo. Esas son las novedades operativas, que al momento, bueno, lamentablemente todavía no hemos podido localizar, pero con un esfuerzo importante. La meteorología es buena, incluso mañana va a ser mejor que la de hoy, con vientos moderados del noroeste, apenas 2 metros de altura de ola, eso es muy bueno para el barrido, y una precisión en el perfil tridimensional de esa área, del fondo, que en realidad es importante, que va entre 200 y 1000 metros, con presencia de cañadones. Se dificulta la posibilidad de localizar al submarino. Quedo abierto a preguntas. Buen día, capitán. Buen día, capitán. ¿Qué tal, Laura? Laura Mayoque de la TV Pública. Entonces, si entendimos bien, ese área restringida de 74 kilómetros se redujo ahora con esta nueva información a unos 40 kilómetros radiales. Sí, esa es el área que resulta de la conjunción de las dos áreas del primer informe el miércoles pasado y al día siguiente, jueves,
por Austria, y en función de los cálculos de velocidad y rumbo que ya habían sido avisados, informados por el submarino. La conjunción de todos esos datos da esta área más precisa y que ya está debidamente barrida por los ocho buques, con todos los sensores disponibles. Le hago dos preguntas, apreciaciones que están circulando. Por supuesto, usted me dirá, como vocero de la Armada, si es cierto o no. Está circulando una información que indicaría que el capitán del Ara San Juan habría pedido ayuda a Puerto Belgrano en la presencia de un buque y le ordenaron desde la base de Puerto Belgrano que siga a la ciudad de Mar del Plata. También escuchamos esa versión, pero de ninguna manera no hubo ningún pedido o solicitud del submarino a su comandante en cuanto a un buque de apoyo. Porque justamente, si lo hubiese hecho, él hubiese declarado la emergencia, debería haber estado navegando siempre en superficie, no importa la meteorología, y haber pedido oficialmente tanto o por telefonía o por escrito, que es la redundancia para evitar todo tipo de equivocaciones o tergiversaciones. No hay ningún registro de solicitud de la unidad de un buque de apoyo, porque él no lo consideró como una emergencia, ni siquiera como algo grave. Fue un cortocircuito por ingreso de agua por ventilación a las barras de conexiones de la batería, subsanado, porque justamente por la redundancia siguió navegando en inmersión con el circuito de popa y que había sido controlado. Bien, muchas gracias. Y que iba a mantener informado inclusive. Obviamente fue la última comunicación 0730. Gracias. Que no sabemos qué pasó. Esos son los indicios que nos están faltando para decir qué pasó. Sí sabemos que a la semana siguiente de todo este inicio de búsqueda y el plan de búsqueda y rescate, a la semana supimos que había una leve explosión, como dijo Austria, o una anomalía hidroacústica, como dijo Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. De nada. Buen día, capitán. Romina Urquizaga para la agencia TELAN. Usted manifestaba que hay un 68%. Sí. ¿En cuánto tiempo estiman para completar al 100% de la búsqueda? Es muy difícil estimar hoy o darles un valor preciso de cuándo vamos a llegar al 100%, porque va a depender de la meteorología. Es lento el barrido. Los buques van a muy poca velocidad justamente para permitir a las sondas multidas o el sonar de barrido lateral o el sonar remolcable que lleva uno de los buques para que vaya haciendo bien ese perfil tridimensional. Sería muy impreciso en este momento decir cuántos días, porque va a depender de la meteorología también. Hoy es buena, mañana va a ser mejor inclusive, pero no sé después el fin de semana. Nada. Capitán, buen día. Martín. Sí, Martín, buen día. Martín, usted tenía que responderle a Laura respecto de esta información que usted acaba de dar por falsa, y ayer con varios colegas tuvimos que hablar con usted también para cotejar una información de un supuesto cable que hablaba del hallazgo del submarino. ¿A qué le atribuyen ustedes toda esta cantidad de información falsa? En el caso del cable de ayer, incluso con cierto trabajo de imagen, de conseguir hacer... Edición. Sí, exactamente. ¿A qué se lo atribuye? Y yo quería preguntarle, la otra pregunta, si la información que se agregó ayer restringe el espacio de búsqueda o modifica el espacio de la búsqueda. No sé si se entiende la pregunta. Por eso, no sé si también había preguntado Laura. El área es eso, lo más reducida de toda la conjunción de datos duros de dos áreas, cinemática del submarino, etcétera. Con respecto al mensaje naval que circuló, yo en principio les agradezco a todos los que de alguna manera se pudieron comunicar conmigo. Traté de responderle a todos los que pude, porque llueven un montón de mensajes de WhatsApp, pero gracias por haber chequeado la información. Totalmente falso. Uno que es naval sabe que no coincide incluso el promotor del despacho del mensaje naval con el sello que estaba justamente cortado, pero uno sabe leer, porque conocemos a la gente, no coincidía el sello con el promotor. La realidad que es muy evidente, y la lástima es que están jugando con los sentimientos de los familiares. Esa es la lástima, porque crean falsas expectativas. Y la idea justamente es dar un dato preciso, correlacionado con otra fuente, lo posible, y si fuera un contacto en el fondo del mar, por diferentes sensores y diferentes buques, para evitar todo tipo de que sea un error de un equipo en particular, de un buque en particular. Hola, ¿qué tal, capitán? Almudena Calatrava, de la agencia de noticias AP de Estados Unidos. Quisiera saber si nos puede explicar bien cuál es la capacidad de profundidad que tienen las sondas de rastreo de los buques. Tengo entendido que hay sondas multias, sondas de barrido
lateral, no sé sonar si, de barrido lateral o un sonar remolcado. Porque sería importante saber la capacidad que tienen para poder registrar o para poder vislumbrar el objeto que esté en el fondo. Y que nos explique también cuál es el procedimiento una vez que se detecte el submarino, que ojalá sea así, cómo actuarían los sumergibles, captando, supongo, imágenes, y eventualmente el mini submarino de Estados Unidos, que tengo entendido que es la primera vez que se pondría en funcionamiento, que se probaría. Y por último, ya dentro de esta explicación, el mini submarino tiene una capacidad de hasta 600 metros de profundidad, con lo cual, si el submarino estuviese más abajo, entiendo que el rescate de los cuerpos con vida o sin vida sería prácticamente imposible. ¿Me puede explicar, por favor? El alcance de los actuales sensores llegan hasta inclusive más de 1000 metros para poder determinar el perfil. Para que se den una idea, hubo un contacto hace unos días que coincide con un buque hundido por carta, así que, y estaba a 700 metros. Es decir, la capacidad de los sensores puestas en este esfuerzo han detectado un punto que fue corroborado con un buque hundido que ya estaba informado por carta. Si mal no tengo la información, corresponde a un buque chino ilegal que en el año 2000 justo un buque de la Armada había intentado la captura y fue hundido por la propia gente. Es decir, para que se den cuenta que los sensores detectan algo y que encima coincidió con un buque hundido, ¿no es cierto? Para descartar cualquier otro. Más de 1000 metros también, más de 1000 metros. No tengo ese valor preciso, pero lo puedo averiguar. Al momento, el mini submarino de los Estados Unidos de Norteamérica, embarcado en el Soficiem, llega por manual, por diseño, hasta 600 metros. No sé si ese dato, ese valor operativo, eventualmente, quien es el dueño del equipo, puede llegar a apreciar de llevarlo más profundo. Por manual, 600 metros. Normalmente todos los equipos tienen un margen de operación, pero no depende de nosotros, sino del dueño del equipo. Los vehículos sumergibles a remoto. Justamente una vez que la sonda o un sonar de barrido lateral o un remolcado detecten a un contacto, que todavía no sabemos Muy bien, allí compartíamos la parte principal de la conferencia de prensa, del último parte de prensa que daba la Armada Argentina, su vocero Enrique Barbie, el capitán de navío. Obviamente lo cortamos por una cuestión de que las preguntas que siguen son más o menos lo que venimos escuchando a diario, ¿no? Porque obviamente en el edificio Libertad, que es donde se llevan este tipo de conferencias, se van llegando nuevos medios y las nuevas preguntas, y bueno, hay gente que quiere interiorizarse y vuelven a preguntar, recaen siempre casi en la misma información. En sí, la primera parte, y lo que yo quería destacar, y algo que pasó en el día de ayer, que bien lo preguntaba alguno de los colegas, es la información que circula a través de redes sociales. Y esto hay que tener mucho cuidado. La verdad que ayer en la tarde todos, al menos los medios aquí locales, hemos recibido este tipo de información, y para que se den cuenta, a mí me llegó incluso un mensaje de un grupo de WhatsApp de la provincia de La Rioja. Ustedes fíjense en la magnitud que tiene viralizar este tipo de información a través de redes sociales. Y, como lo decía el capitán Balbi, se le falta el respeto a la familia, porque se crean falsas expectativas viralizando este tipo de audios, este tipo de imágenes, como bien lo explicaba el capitán, una imagen incluso hasta robada y ensamblada, la palabra que él utilizó fue otra, pero diseñada con incluso el nombre de quien es hoy el titular del Arsenal Naval Puerto Belgrano, exponiéndolo a una información que nada tiene que ver. La verdad, este tipo de cuestiones, y en lo personal, creo que deberíamos tomar con mucho más cuidado, con mucho más respeto a la hora de compartir. Yo puedo entender que todos en el país, en el ancho del territorio, estamos preocupados y queremos saber, queremos tener información con respecto a lo que está pasando con el Ara San Juan y esos 44 tripulantes. No nos tenemos que olvidar de esas 44 familias que también están
a la luz de la espera, como ayer hablaba en un medio de comunicación uno de los padres de los tripulantes, con esa llama que poco a poco se va apagando, pero que por lo menos aún siguen manteniendo muchos de ellos. Así que lo que se pide y lo que pedía hoy el capitán Balbi es, por favor, manejar con mucho cuidado este tipo de información, no viralizarlos, no compartirlos, inmediatamente rechazarlos o borrarlos para evitar que esto pueda seguir siguiendo en cadenas. Por otro lado, con respecto a la información del día de hoy, bueno, hoy en el transcurso de la tarde, más precisamente 5:17 y 17:30, mantuvieron una reunión la magistrada de Caleta Olivia, quien lleva la causa por la desaparición del submarino. Estamos hablando de Marta Yáñez, que recibió en su despacho nada más y nada menos que al papá del teniente de corbeta Damián Tagliapietra, Luis Tagliapietra, que es abogado y que el fin de semana lo hemos visto en varios programas de televisión. Bueno, fue a entrevistarse con la magistrada allí en Caleta Olivia y pidió él, junto a otras 7 familias, ser querellantes en la causa. ¿Qué es lo que mantuvieron? Bueno, a la salida la magistrada lo único que dijo es que las familias querían participar de la investigación porque creen ellos tener material para aportar a la causa. Lo que se busca y el principal objetivo es saber qué pasó con el submarino Ara San Juan, cómo estaban sus condiciones, cómo fueron las comunicaciones, qué pasó realmente. Y otro de los puntos que después lo dejó Tagliapietra también a la salida de esa reunión que habló con los medios, que para nada quieren ir en contra de la Armada Argentina ni contra el gobierno nacional, sino que ellos creen que acá hay una información que no se manejó bien, que se les ocultó de entrada y por eso ellos quieren ser querellantes para saber realmente toda la verdad desde el minuto 1 sobre la desaparición del submarino Ara San Juan. Por otro lado, la jueza también remarcó un mensaje muy claro hacia el gobierno nacional, hacia el presidente Macri, más precisamente lo nombró al ministro de Defensa Oscar Aguad, pidiéndole que por favor conteste el cuestionario que la magistrada le envió el viernes pasado con respecto a este tema, ya que lo citó como testigo dentro de la causa que maneja la magistrada, y también pidiéndole al gobierno nacional que levante el secreto de confidencialidad. ¿Qué es lo que quiere la magistrada? Poder tener acceso a toda la información que hay, tanto en la base naval Mar del Plata como en la base naval de Puerto Belgrano, donde supuestamente están allí los audios de las últimas comunicaciones que se mantuvo con el capitán del Ara San Juan. Por otro lado, la información de último momento, no sé si el ministro de Defensa o alguien cercano al presidente han escuchado las declaraciones de la magistrada de Caleta Olivia. Hay una información de último momento que tiene que ver con justamente darle esta posibilidad a la magistrada. Dice el comunicado, el ministro de Defensa Oscar Aguad aceptó levantar el secreto de Estado sobre el Ara San Juan. Así lo informaron. Esta medida la solicitó la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, el gobierno para avanzar en su investigación que busca determinar qué pasó con el submarino desaparecido. Otra información que tiene que ver con la Armada. ¿Por qué? Porque en paralelo el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Marcelo Hipólito Asrur, ordenó que una comitiva de la fuerza viaje a Alemania para reunirse con los responsables del astillero que creó al submarino Ara San Juan en 1985 y para regresar con información que pueda ser útil al esclarecimiento de lo sucedido con la desaparición del submarino Ara San Juan. Estas son noticias de último momento que trascendieron en las últimas horas, así que la Armada está mandando una comitiva al astillero que creó allí en Alemania por 1985 al buque Ara San Juan, y por otro lado el ministro Aguad finalmente levantó este secreto de Estado para que la jueza Marta Yáñez pueda trabajar con libertad y pueda acceder a la información que necesita. Por otro lado, y con información local, estuvimos comunicándonos con autoridades de la base naval Puerto Belgrano porque más allá de toda la investigación y de todo el operativo que bien lo detallaba el capitán Balbi en la conferencia de prensa y todos los trascendidos con respecto a cómo se está llevando el operativo minuto a minuto, también hay algo que nos afecta aquí a Punta Alta y sus alrededores. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que
no están teniendo contactos con sus familiares que están a bordo de los diferentes buques que partieron hace ya más de 15 días desde aquí, desde la base naval Puerto Belgrano. Incluso el capitán Balbi, cuando vino el domingo pasado aquí y dio una conferencia aquí en la base naval, yo me acerqué personalmente después que finalizó la conferencia para consultarle sobre este tema, sobre si se va a dar ese tipo de información, porque hay muchas familias que quieren saber cómo están sus seres queridos, más allá de que saben que están trabajando en la búsqueda de sus otros camaradas. Lo que Balbi me explicaba es que todos los buques están trabajando, que los relevamientos se iban a dar de acuerdo a las necesidades que presentara cada buque, y para ello hoy en la base naval me comunicaban, y esto sucedió el fin de semana, tanto el ARA Rosales como el ARA Argentina estuvieron el fin de semana, estuvieron haciendo reaprovisionamiento, estuvieron haciendo ajustes técnicos, han salido ya de la base naval Puerto Belgrano. Hoy llegó el ARA Almirante Brown, quien llegó también para hacer víveres, para hacer combustible, para hacer algunos ajustes técnicos. Lo mismo se vio en la base naval de Mar del Plata, donde había llegado el ARA Patagonia el fin de semana y ya hoy, después del mediodía, partió hacia el operativo SAR para participar, ¿no? Seguir con las operaciones que se están haciendo con respecto a la búsqueda del ARA San Juan. Esta es información que brinda y que podemos llegar también gracias al diálogo que podemos tener con algunas fuentes de la base naval Puerto Belgrano. Las unidades van a ir llegando a medida que vayan necesitando hacer algún tipo de reaprovisionamiento, algún tipo de ajuste técnico o algo que tuviera que ver con algún problema técnico. Así que bueno, las unidades van a ir entrando de acuerdo a la cercanía y el orden que se le dé desde las autoridades. Puede ser la base naval Mar del Plata o puede ser la base naval Puerto Belgrano. Por otro lado, ya llegó a Comodoro Rivadavia el ARA Islas Malvinas, que va a cargar la otra parte, lo explicaba hoy Balbi en conferencia de prensa. Bueno, ya la información que tenemos desde la base naval es que el Islas Malvinas ya está en Comodoro Rivadavia y seguramente en el transcurso de la noche van a trabajar para colocar el equipamiento ruso que faltaba. Y por otro lado también el buque brasilero está en la base naval de Mar del Plata esperando también órdenes para poder partir hacia el lugar del operativo. Estas son todas las informaciones, o esto es toda la información que tenemos al día de hoy y a esta hora con respecto a todo lo que tiene que ver con la desaparición del submarino ARA San Juan. El próximo parte de prensa oficial de la Armada Argentina, que es al cual nosotros nos vamos siempre a seguir y a guiar, se va a dar en el día de mañana a las 12 del mediodía. Obviamente, y como lo dice el capitán Balbi, cualquier novedad de último momento va a ser informada al instante. Hasta aquí, bueno, esperemos que realmente ya 14 días seguimos con la esperanza de que se puedan encontrar y que sus tripulantes puedan estar con vida. Hacemos un cortecito y comenzamos con el programa de hoy. Nuestro primer invitado ya está en los estudios y es el concejal Pablo Pujol del Bloque Gen.